versículo 8. Voy a leer unos versículos allí de la palabra de Dios, y luego vamos a entrar en la palabra de Dios. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 8 en adelante vamos a leer en el nombre de Jesús. Tenga la bondad de estar de pie en esta mañana y leemos en el nombre de Jesús. Eliseo y la tsunami, dice el título de este capítulo. Amén. Dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Amén. Tenga la bondad de estar cómodos. He titulado esta enseñanza: preparando un lugar para nuestro Dios. Amén. Preparando un lugar para nuestro Dios. Tenga la bondad de estar cómodo. Acá vemos, hermanos, en el libro de Segunda de Reyes, el relato que el Señor nos enseña a través de su palabra del profeta y una mujer llamada la tsunamita. Vemos que hay algo importante en este pasaje y encontramos varios personajes bíblicos allí en la palabra de Dios. Encontramos primeramente al profeta de Dios, encontramos a una mujer importante que menciona la palabra de Dios como la tsunamita, encontramos a su esposo, y cuando usted sigue leyendo este capítulo de la palabra del Señor, usted puede encontrar allí otros personajes que el Señor va añadiendo, producto del milagro de Dios, producto de la respuesta de Dios, producto de una promesa que el Señor había de hacer. Amén. Vemos también allí, hermano, no solo que hay unos personajes, sino que vemos algo importante, y que es que esta mujer estaba preocupada. Ella estaba preocupada por darle de comer al varón de Dios. Ella estaba preocupada por tener un techo sobre la cabeza del profeta. Y usted se preguntará: ¿por qué será importante? ¿Por qué es importante que nosotros preparemos un lugar para nuestro Dios? El Señor Jesucristo nos está dando una enseñanza, y vemos también que esta mujer habla con su esposo para construir allí una habitación donde él pueda morar allí. Esta mujer estaba entendiendo a través de este varón de Dios que era importante que la presencia de Dios more en nuestra casa. Es importante que la presencia de Dios esté de continuo en nuestro hogar. Es importante que la presencia de Dios esté de continuo a nuestro lado, que esté de continuo con nuestra familia, que esté de continuo con nuestro esposo, que esté de continuo con nuestros hijos, hermano. Esta mujer estaba interesada porque la presencia de Dios morase en su hogar. Yo no sé si usted y yo estamos tan preocupados o tan solícitos como estaba esta mujer. Ella se preocupaba por el varón de Dios. Ella dijo: este es un varón santo de Dios. Este es un varón que está allí puesto por Dios y que siempre pasa por nuestra casa. Pero me preocupa saber dónde mora. Me preocupa saber dónde él descansa. Me preocupa, esposo. Me preocupa a mí. Ella
ella estaba diciendo al esposo: oh, es necesario que levantemos paredes, es necesario que levantemos un aposento. Hermano, el Señor nos está diciendo en esta mañana, iglesia, es necesario que tú tengas el propio aposento para tu Dios. Es importante que nosotros como pueblo suyo, como hijos suyos, tengamos una relación íntima con Dios. Una habitación es donde Él podía morar. Y el sinónimo espiritual de una habitación quiere decir un lugar de intimidad con Dios. Nosotros, cada uno de nosotros, necesitamos tener una relación íntima con nuestro Dios. Necesitamos tener una relación donde nosotros podamos estar en confianza, donde usted y yo podamos estar allí hablando con nuestro Dios. En la Biblia está mostrando claramente un ejemplo en este pasaje, que esta era una mujer sabia. ¿Y qué dice la Biblia de la mujer sabia? En la que edifica su casa. El libro de Proverbios nos habla que la mujer sabia edifica su casa. Esta mujer, note algo, hermano, que la decisión que ella estaba tomando, esta tsunamita le estaba diciendo: esposo, yo quiero que levantemos un aposento. Yo quiero que levantemos un lugar donde Él pueda estar cómodo, donde tenga una cama, donde tenga una mesa, donde tenga un candelero. Hermano, y cada una de estas cosas tiene un significado espiritual. Pero es necesario que nosotros podamos tener una habitación para nuestro Dios. Este relato nos enseña, y esta mujer nos da un claro ejemplo del rol perfecto de una mujer de Dios. Una mujer que estaba con una sabiduría de parte de Dios. Ella, note algo, no tomó una decisión sola. Ella fue y consultó con su esposo. Le rogó, y dice la Escritura: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento. Ella había entendido cuál era el rol de su esposo. Ella había entendido cuál era el rol de su marido. Ella había entendido que no había que traspasar ese lindero. Ella sabía que su esposo era la cabeza del hogar, hermano. Pero dice la Escritura que la mujer sabia edifica su casa. Muchas veces vamos a tener que tomar decisiones. Muchas veces vamos a tener que tomar decisiones en nuestra vida personal, íntima con Dios, para que en la presencia de Dios pueda morar. Esa mujer sabia estaba dándonos un ejemplo y nos estaba diciendo: yo sé que mi esposo es la cabeza, yo sé que mi esposo es la cabeza de mi hogar. Pero ¿sabes qué? Ella estaba diciendo algo. Esposo, ella le estaba advirtiendo algo a su esposo. Le estaba diciendo: esposo, es necesario que nosotros hagamos ese altar, es necesario que hagamos ese aposento. Muchas veces el Señor pone a nuestro lado una ayuda idónea, pero nosotros los hombres a veces somos un poquito drásticos, somos un poquito, vamos a decir, arrogantes. Pero el Señor nos está diciendo: yo te he dado una ayuda idónea. Desde el libro de Génesis, hermano, el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Hermano, el Señor nos está enseñando que esa esposa que puso a nuestro lado y ese esposo que puso a tu lado, mujer, es porque eran un complemento. Ellos habían entendido que necesitaban la presencia de Dios en su hogar. Ellos habían entendido que necesitaban que Dios morara allí a través del profeta. El profeta era un sinónimo de que la presencia de Dios llegaba a la casa. Yo no sé si usted ha experimentado cuando la presencia de Dios llega a nuestra vida, a nuestra casa, algo se transforma, algo cambia, algo en nosotros es roto con la presencia de Dios. Cuando nosotros dejamos que la presencia de Dios entre a nuestra vida, cuando nosotros dejamos que la presencia de Dios entre a nuestro hogar, algo se transforma. Hay un relato de la Escritura de un hombre llamado Obed-Edom. Era un hombre que tuvo el arca de Dios en su casa, mientras que el rey había menospreciado. Mientras que el rey, había un hombre que dijo: no, ¿sabes qué? Yo voy a llevar el arca de Dios a mi casa.
Y dice la Escritura, cuando usted lea este pasaje, hermano, usted va a entender lo importante que es para el ser humano que Dios more en su hogar, en su vida, en su corazón. Este varón, dice la Escritura, que llevó el arca de Jehová a su casa, y cada vez que él salía y miraba el arca de Jehová allí en su terreno, en su lugar, algo transformaba, algo cambiaba. Y dice la Escritura que este hombre era bendecido por Dios. Cuando usted y yo tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, somos bendecidos, somos prosperados, somos llenos de algo sobrenatural que el mundo no puede entender. Y es que la gloria de Dios puede morar en nuestra vida, en nuestro corazón. Por eso es que la persona que no conoce a Dios y ve a alguien que tiene a Dios, dice, esa persona tiene algo diferente. Esa persona tiene algo distinto que lo caracteriza. ¿Y saben qué? No es que seamos hermosos, no es nuestra forma de vestir, no, es la presencia de Dios la cual alumbra, hermano. El candelero era un sinónimo de que la presencia de Dios estaba en aquel lugar encendida. Es lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Señor, y lumbrera mi camino. Esta palabra que hoy les estamos predicando, hermano, es para alumbrar tu camino en lo que el Señor está diciendo hoy. Hija mía, hijo mío, yo quiero alumbrar tu camino. Yo quiero alumbrar por donde tú andas. Yo quiero alumbrar por donde tú estés, que no puedas estar en la oscuridad. Yo no sé si usted ha entrado en una habitación que tenga tal vez el foco quemado. Es difícil encontrar algo allí. Nos tropezamos si hay algún objeto, pero cuando hay una lumbrera, cuando hay una luz, es esa luz la que alumbra al mundo. Es el Señor Jesucristo. Es esa luz que alumbró a nosotros cuando andábamos en oscuridad, cuando andábamos en pecado. Cuando llegó esa luz a nuestra vida, algo resplandeció en nosotros y nosotros pudimos ver su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, hermano. El Señor nos está diciendo a través de esta enseñanza que esta mujer sabia estaba edificando en su casa un aposento, un lugar de intimidad con Dios, un lugar donde el profeta iba a estar allí tal vez unas horas, pero él iba a estar orando, él iba a estar pidiendo a Dios. El hombre de Dios debe buscar primeramente a Dios. El hombre que sabe cuál es su posición en su hogar y sabe cuál es la posición espiritual, es aquel que busca primeramente a Dios. La Escritura dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Nosotros humanamente buscamos la prosperidad humana, humanamente nos matamos trabajando, humanamente estamos día a día, tal vez 8 horas, 12 horas, 15 horas en un trabajo. ¿Para qué? Para obtener una remuneración económica. Pero el Señor dice todo lo contrario: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Eso que tú tienes es una añadidura, hermano. Que la añadidura no le quite lugar a tu Dios. El Señor nos está diciendo: es necesario, hombres y mujeres, es necesario que la mujer sea sabia, pero es necesario que el hombre pueda buscar y ser sensible a la voz de Dios, que pueda encaminar a su familia por ese camino, que pueda encaminar a su esposa, a sus hijos, para que podamos nosotros andar por el buen camino. El Señor dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Estimado amigo que usted está en esta mañana en este lugar, no creas que es una coincidencia que el hermano te invitó, no, es el propósito de Dios que tiene con tu vida, joven, que tiene con tu vida. ¿Por qué? Porque Él te ama con amor eterno. Él te ha amado, tanto te ha amado, hermano y amigo, que entregó su vida en el madero para que nosotros pudiéramos tener perdón de pecado, para que nosotros pudiéramos ser limpios por su sangre preciosa. El Señor te ha amado tanto que entregó su vida en aquel madero para que nosotros podamos tener acceso a esa morada, a ese aposento, para que podamos tener acceso a la presencia de Dios, para que podamos tener acceso a esa salvación tan grande. El Señor murió en la cruz
por amor de nosotros. El hombre espiritual debe entender cuáles son sus prioridades en el hogar. El hombre de Dios debe saber que Dios está primero en el matrimonio, con sus hijos y lo demás. El hombre espiritual escucha la voz de Dios, pero también escucha a su esposa, a la mujer que Dios le dio por compañera. Vemos que el esposo de esa mujer sunamita le escuchó, porque cuando usted sigue leyendo este capítulo, en el verso 11 dice: y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y durmió. Yo no sé qué tiempo le habrá llevado a ellos construir ese aposento. Yo no sé qué tiempo te ha llevado a ti tener una relación íntima con tu Dios. Pero lo que sí sé, hermano, en esta mañana es que el Señor nos está diciendo: es necesario que cada uno de ustedes tenga una relación, una intimidad conmigo. El Señor nos está diciendo: es necesario que usted y yo nos pongamos a cuenta allí en aquel aposento. Cuando usted dobla su rodilla, dice la Escritura, cuando usted entrega al Señor sus cargas, hermano, el Señor las lleva y son livianas. Dice que el profeta llegó en aquel lugar y durmió allí. Y seguimos leyendo. Entonces dijo a Gehazi su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Y dice en el verso 13 de este mismo capítulo: y dijo él entonces a Gehazi: dile, he aquí que tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Note que el profeta estaba también preocupado por saber cuál era la necesidad de esa mujer. Pero dice la Escritura que esa mujer le dijo: no, yo habito con mi pueblo. Hermano, Dios está interesado en ti. Dios está interesado en saber cómo te va. Dios está interesado en saber cuál es lo que te está preocupando. Pero a veces nosotros nos guardamos todo para nosotros y no le contamos a nadie, a veces ni a tu esposa o ni a tu esposo. Pero el Señor quiere que hoy usted y yo podamos estar a cuentas con Él. Que usted y yo podamos decirle: Señor, yo vengo cargado de problemas, Señor. Yo vengo cargado de dificultades, Señor. Yo vengo cargado, Señor, pero yo vengo a tu aposento. Este es el lugar, el aposento de Dios. Esta casa que ha sido construida tal vez años atrás, y usted hubiera venido antes, hermano, usted hubiera salido corriendo. Pero cuando hay hombres con visión, cuando hay hombres que están puestos por Dios, hermano, ellos pueden ver el potencial. Ellos pueden ver que hay algo allí en aquel lugar, hermano. Este lugar, aunque usted no lo ve, tal vez todavía no tengamos aire acondicionado, tal vez todavía no tengamos sillas un poco más cómodas, pero ¿sabe algo? Este lugar mora la presencia de Dios. En este lugar, cuando nosotros nos reunimos y levantamos nuestras manos al cielo y adoramos al Señor, algo en el ambiente espiritual se rompe, y es porque la presencia de Dios desciende de lo alto, dice la Escritura, y que es derramada sobre su pueblo. El profeta Joel dijo algo: atrás, en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, hermano. Y si quiere, hagamos un experimento. Pellizquese a ver. ¿Siente usted algo? Entonces usted es de carne. Somos de carne. Somos seres humanos imperfectos. Somos seres humanos con errores. Somos seres humanos que tal vez te mira a otro y dice: bueno, le falta todavía. Pero ¿sabe algo, hermanos? Con todas nuestras imperfecciones, hay algo que me llama a mí la atención, hermanos. Dice que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Hay hombres en el mundo más eruditos que nosotros. Hay hombres en el mundo que tienen mayor conocimiento que nosotros. Pero ¿sabe algo, hermano? Siéntase orgulloso.
Siéntase digno de que el Señor se ensució las manos. El Señor metió las manos en ese lodo cenagoso donde estábamos nosotros, perdidos en delitos y pecados, y el Señor nos limpió y nos purificó y nos santificó. ¿Para qué? Para que llevemos nosotros este mensaje en el día de hoy a aquellas personas que todavía necesitan de Dios. Usted, yo, necesitamos de Dios cada día en nuestra vida. Necesitamos la presencia de Dios en nuestro hogar. Necesitamos la presencia de Dios en nuestra casa. Implicaba tener una intimidad con Dios, construir un aposento, implicaba construir, implicaba dedicar tiempo, implicaba dedicar dinero, hermano. Yo no sé cuánto tiempo tú le has dedicado a tu vida espiritual, pero el Señor te está diciendo en esta mañana: hija mía, hijo mío, yo te he dado tal vez muchos años de vida, y tú apenas me has regalado 1 o 2 horas el día domingo, el día sábado tal vez, el día viernes tal vez, el día miércoles tal vez. Pero el Señor no quiere 2 horas de nuestra vida. Él quiere que nosotros tengamos una relación íntima. Que no importa si tú estás en el trabajo, hermano, no importa si tú estás en tu casa, no importa si estás en la universidad, no importa si estás en el colegio, no importa si estás tal vez en el transporte público, tal vez estás en tu vehículo, hermano. Yo he tenido experiencias con Dios donde yo he ido conduciendo, viajando por la ciudad, hermano, y he tenido que orillar mi vehículo. ¿Sabe por qué? Porque llega la presencia de Dios en mi vida y yo tengo que dedicarle tiempo al Señor y decirle: Señor, gracias, gracias, Señor, porque tu presencia va conmigo. Gracias, Señor, porque tu presencia donde quiera que voy está. Pero es necesario que tengamos una intimidad con el Señor. La mujer sunamita y su esposo dedicaron tiempo, esmero, dinero, materiales, mano de obra, trabajo fuerte para levantar un aposento, para que morara allí el profeta de Dios. Tal vez yo no sé cuál sea el obstáculo que usted tiene para levantar un altar en su casa para Dios. Pero sabe, no importa, hermano, el Señor dice que no habita en estructura hecha por mano de hombre. Él no está buscando un edificio, no. Él está buscando su corazón. Él está buscando que solamente usted pueda decirle: Señor, te abro las puertas de mi corazón por allí, Señor. Mora en mi corazón, mora en mi mente,